Buenas tardes. A nombre de la Asociación Unidas Podemos por Guanajuato, es un gusto darles la bienvenida. Buenas tardes, nuevamente. Soy Erika González Rosas, presidenta de la Asociación Unidas Podemos por Guanajuato, y estamos aquí para compartir con ustedes esta charla virtual de la salud de las mujeres ante la pandemia con la doctora Mónica del Carmen Preciado Puga, a quien damos la bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación y por platicar con nosotros de tu experiencia. Me voy a permitir presentarla a la doctora Preciado. Voy a leer su biografía a continuación. La doctora Preciado es licenciada en Medicina General por la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato. También tiene la maestría en Ciencias Médicas por el Instituto de Investigaciones Médicas de la Universidad de Guanajuato y es doctora en Ciencias Médicas por el Departamento de Investigaciones Médicas de la División de Ciencias de la Salud, Campus León, Universidad de Guanajuato. Adicionalmente, hizo una estancia postdoctoral en investigación en el laboratorio de la División de Nefrología en Mount Sinai Medicine School en Nueva York, uno de los mejores lugares del mundo para hacer eso. También algunos de sus participaciones en diferentes comités los mencionaré a continuación. Miembro del comité editorial International Journal of Diabetes Clinical Diagnosis. Es socia fundadora de la Asociación de Salud Pública de Guanajuato, Asociación Civil. Es miembro activo de la asociación, de dicha asociación, desde el año 2017. Igualmente es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, Asociación Civil, desde 2017. Miembro del Comité de Investigación del Hospital de Especialidades Materno-Infantil en León. Es miembro del Comité de Ética de Investigación en el Hospital General de León. Adicionalmente, es miembro es organizadora y coordinadora de varios eventos en dichos comités. Además, ha sido ponente en 11 ocasiones de temas generales y disciplinas en medicina. Cuenta con 29 publicaciones arbitradas e indexadas y ha presentado más de 62 trabajos científicos en foros nacionales e internacionales. Cuenta con 173 citas bibliográficas a septiembre del 2020. Te dice fácil, pero es un logro muy, muy grande. Muchas gracias, doctora Preciado, por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Erika. Gracias a la Fundación por invitarme. De verdad estoy muy feliz, muy contenta de poder estar con ustedes. Espero que la información que les sea de utilidad. Y bueno, que esto sea una plática donde puedan preguntar lo que sea de su interés en este tema que es de actualidad, como es el COVID-19. Muchas gracias. Si no tienen entonces inconveniente, comenzaré la presentación. Me solicitó la doctora Erika que habláramos un poquito sobre la salud de las mujeres frente a la pandemia. Y que el día de hoy, si me pasas la siguiente, por favor, y que el día de hoy habláramos precisamente de qué pasa con la mujer en esta situación en la cual primero se tuvo una afectación de salud, igual que por supuesto que los hombres, pero hubo una afectación de salud importante y yo quise dar un giro un poquito, investigar un poco más de qué pasó con la mujer cuando tuvo que quedarse, por supuesto, al igual que los hombres, en casa y qué nos ha estado sucediendo al frente de esta situación. Bueno, pues vamos a hacer nada más a poner en contexto un poco estos términos médicos para que ustedes puedan entender esta parte. ¿Qué es una pandemia? Bueno, la pandemia se le denomina a la propagación mundial de una nueva enfermedad. Esta es la definición que da la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y para que esto pueda suceder, por supuesto, tienen que irse prendiendo diferentes focos en diferentes países hasta alcanzar un cierto porcentaje. Por supuesto, presentarse un número de casos positivos
en el mundo para que esto pueda ser un problema generalizado. Habla esto, por supuesto, de la gravedad de la enfermedad que estamos hablando, de la magnitud del daño que puede estar ejerciendo y, por supuesto, si ustedes lo analizan, esto tiene que ver con la cantidad de recursos que se tienen que desviar para la atención médica. Y puede ser un problema que esté generando mucho gasto en poca gente o que esté generando poco gasto, pero en mucha gente. Entonces, de ahí la importancia de que se pueda ir siguiendo el rastro de estas enfermedades. Como ustedes lo sabrán, SARS-CoV-2 es un virus nuevo. SARS-CoV-2 es un virus que tenía un antecedente, lo vamos a ver en un momento más, tenía antecedentes hermanos, podría decirse así. SARS-CoV-2 tenía una manera de actuar, los coronavirus pues no son nuevos, pero este sí es nuevo. Y al ser virus nuevos, al ser virus que son, podría decirse, tan simples, por decirlo de alguna manera, espero que quede claro esa parte, por decirlo de alguna manera, son tan simples desde el punto de vista de su modelo que pueden sobrevivir en condiciones un poquito más sencillas porque nosotros podemos entender que de una generación a otra, por ejemplo, un ser humano, pues todo lo que tiene que hacer para que pudiera para que pudiera cambiar su genoma. El virus puede cambiar de un momento a otro y por lo tanto le permite adaptarse. Esa sencillez relativa le permite adaptarse. Por eso las enfermedades nuevas se relacionan mucho precisamente con estos agentes que podrían relacionarse como sencillos. Entre ellos, pues bueno, SARS-CoV-2. Hay enfermedades como, por ejemplo, ébola, que ustedes pueden ubicar en algunos continentes, que por supuesto son muy estudiadas, son graves, afectan a una gran cantidad de población, pero de alguna manera hay cierto cerco en ellas para que no puedan salir de la situación geográfica en donde está. ¿Qué pasa cuando como pasó con SARS-CoV-2, salen de ciertas fronteras y entonces pueden ser, podríamos decirlo, transportables de una manera más sencilla a diferentes poblaciones, pues que no tienen una barrera que los contenga? Mucho de eso tiene que ver precisamente con el efecto que estamos teniendo como resultado del calentamiento global, afectación a la ecología, etcétera, etcétera, un proceso de percolación que nos permite que ese virus filtre y no hay nada que lo frene. ¿Sí? Y obviamente pues nos arrasa de tal manera que al día de hoy la especie que está en peligro de extinción no es el virus, somos los humanos, definitivamente. La pandemia entonces es cuando estos pequeños focos se van prendiendo en varios países hasta que alcanzan cierta cantidad. ¿Cómo se siguen? Bueno, la OMS tiene, por supuesto, un sistema de vigilancia. Tiene que haber un reporte, tiene que haber una confirmación y se van cuantificando y se van prendiendo como un semáforo. Háganme cuenta. Bueno, cuando alcanza cierto rango, se denomina ahora sí ya un problema a nivel global y eso lo vigila la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos. Obviamente, este es un mecanismo de colaboración técnica entre varias instituciones y redes que, por supuesto, utilizan muchos conocimientos médicos y mucha tecnología para que esto se pueda llevar a cabo. Y toman en cuenta, por lo tanto, sistemas internacionales de aviso y de comunicación entre varios países. El primer caso que se detectó y que se confirmó como esta enfermedad nueva fue en China. El 31 de diciembre del 2019 se tuvo el reporte y la confirmación. Sin embargo, obviamente fueron apareciendo poco a poco diferentes brotes en varios países, de tal manera que hasta el 11 de marzo del 2020 se pudo declarar ahora sí ya por la Organización Mundial de la OMS la pandemia. Pero en ese inter, desde el 31 de diciembre a marzo del 2019, la OMS lo denominó ahora sí como COVID-19. La que sigue, por favor. Y lo nombró SARS-CoV-2. ¿Qué es el coronavirus? Bueno, la enfermedad de COVID-19 o el COVID-19 como tal, la COVID-19 como tal, es una enfermedad que se adquiere por SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 es un virus de la familia de los coronavirus, precisamente, y tienen mucho que ver con una estructura. Precisamente se llaman coronavirus porque dan de cuenta que tienen como una corona radiada, que les da ciertas situaciones inmunológicas. Los coronavirus entonces son una familia que no es nueva, pero que han estado mutando, son causantes de varias enfermedades, desde el resfriado común, que se causa por un coronavirus, hasta enfermedades respiratorias que han sido más graves y que circulan de una manera muy interesante entre humanos y animales, que aparentemente
es lo que se le achacó en un principio a SARS-CoV-2. Apareció en China en diciembre del año pasado y como ustedes recordarán, el primer caso se relacionó en una ciudad, en una población, Wuhan, que se relacionó a su vez con el consumo de ciertos animales en un mercado. No, obviamente se culpó al animalito, el murciélago, que era el que en su momento lo generó, lo cual que obviamente ya se sabe que eso no es cierto, pero tiene un alto nivel de contagiosidad. Para que ustedes más o menos lo ubiquen, influenza tiene una contagiosidad más o menos de 1.2, quiere decir, 1.2, sí, que quiere decir que por cada uno de nosotros que esté contagiado, puedo contagiar a 1.2. COVID ha llegado a 2.6, SARS-CoV-2. Entonces, ustedes imaginarán la velocidad a la cual se puede dispersar, cómo se dispersa, que es una situación sumamente interesante y que además nos ha costado trabajo con el paso del tiempo entender cómo lo he estado haciendo. ¿Por qué nos ha costado trabajo? Porque es algo nuevo. Y cuando nos enfrentamos a algo nuevo, pues obviamente hay que empezar a estudiarlo de una manera estructurada. En esta gráfica que ustedes podrán observar, verán que la primera fecha que tenemos aquí es marzo. Esta es una gráfica de México, de los casos que se dieron en México. Se los quise poner porque obviamente empieza en marzo. Nosotros tenemos el primer caso notificado en el mes de febrero, pero la pandemia se declara en marzo. En el momento en el que se declara la pandemia, nosotros obviamente como país tenemos que entrar a una serie de políticas de contención pandémica que obviamente tienen que ser obedecidas, por decir, seguidas por todos los gobiernos en ciertas condiciones. Bueno, ¿qué pasó en México? Bueno, sucedió que el primer reporte se dio en febrero. A partir de marzo que se declara la pandemia, nos vamos al confinamiento y a tomar las diferentes medidas de protección todos los estados, y ha habido un diferente comportamiento del virus en toda la zona geográfica de México, y es como si ustedes pudieran dividir México, así lo veo yo, como si tuviéramos 3 Méxicos. Empezó de una manera muy fuerte en el norte, después vino al centro, después se fue al sur, y obviamente así se van pintando de diferentes colores el país en diferentes cantidades de casos confirmados, y tiene una relación directamente proporcional desde un inicio con la afectación al sexo y con la afectación en comorbilidades. Fíjense que aquí pasó una situación súper importante con COVID. Cuando esto empezó en Europa, si ustedes se dieron cuenta, la contagiosidad es muy alta y la mortalidad fue alta. Pero ¿cuáles fueron los grupos que más se afectaron? Los adultos mayores, ¿sí? Europa, España, Italia tuvieron una mortalidad muy grande con adultos mayores. Nosotros no la estamos teniendo más con adultos mayores. Sabíamos que eso podría suceder. La gran experiencia que tuvo México y la gran ventaja que tuvo México fueron los meses de ganancia que ya se tenían con China y con Europa cuando el problema se desató de una manera muy, muy intensa. Aquí, si ustedes se fijan en esta gráfica, el pico máximo fue el 1 de agosto, de tal manera que podríamos tener unos meses de ganancia que nos permitieron conocer, podría decirse así, cómo se estaba comportando el virus y qué estaba pasando. Bueno, pues obviamente supimos que las medidas estándar de contención, como el lavado de manos, el distanciamiento social y el bloqueo de las vías respiratorias a través del uso de cubrebocas o de caretas, además como de las zonas húmedas con lentes o goggles, estos que pueden cubrirme hasta acá, pues podrían en su momento lograr un gran beneficio porque se distribuye por el aire que yo respiro, por los fluidos que yo genero cuando estornudo, cuando hablo, cuando grito, cuando canto. Entonces, si yo estoy generando esa cantidad de virus y enfrente de mí hay una persona que pudiera estar susceptible, pues bueno, pudiéramos tener un problema. Por eso la barrera del cubrebocas es muy interesante, que la pudiéramos nosotros obedecer de una manera puntual, porque ha sido demostrado que si en este momento no tenemos una vacuna como tal que hasta el día de hoy haya funcionado, el cubrebocas sí funciona como una vacuna. Y funciona como una vacuna porque, por supuesto, si yo lo uso y lo usa la persona que pudiera estar contagiada y yo no estoy contagiada, hay un doble filtro. Entonces es importante que eso nos quede claro. Volviendo al tema, entonces les comentaba, el primer caso en México se dio el 27 de febrero y a partir de ahí se empezaron a hacer análisis, qué pasa, cómo se disemina, qué tanto contagia, qué podemos hacer para que esto no suceda, y se empezó a hacer un análisis
tanto de los grupos de población más afectados como las comorbilidades que en su momento pudieran estar involucradas, y de una manera muy interesante se vio, en efecto, que hay una diferencia en el sexo, en la afectación en sexo. Afecta diferente en frecuencia a las mujeres que a los hombres, y la mortalidad es más baja inclusive en las mujeres que en los hombres cuando el asunto se da con COVID. Podemos nosotros ser portadores de SARS-CoV-2 y no tener ninguna manifestación clínica. Podemos ser portadores de SARS-CoV-2 o tener un cuadro leve que no pudiera condicionar mayor problema, pero somos contagiantes, ¿de acuerdo? O sea, sí generamos una carga viral y sí podemos generar un problema. Aquí la situación es cuando se vienen las complicaciones. Entonces, el problema de COVID no es nada más una situación de neumonía, como se vio en un principio. El problema de COVID es un problema inflamatorio. Es un problema inflamatorio que aumenta el riesgo cardiovascular y que precipita en el paciente la presencia de enfermedades, por ejemplo, trombóticas. Entonces, hay por ejemplo, una tromboembolia pulmonar es bastante frecuente en este tipo de pacientes, entre muchas otras complicaciones. Entonces, el problema es ese. Y si estamos hablando de una población, si me pasas la siguiente, por favor, si estamos hablando de una población que está enferma, porque ya estábamos enfermos como mexicanos, porque somos el país que tiene una mayor cantidad de obesidad, tanto en adultos como en niños. Los adultos mayores, por supuesto, no se escapan de esa problemática. Somos una población que tenemos prevalencias elevadas de presión alta. Somos una población que tenemos prevalencias elevadas de diabetes y de síndrome metabólico, que si bien es cierto, es una enfermedad que se relaciona con resistencia a la insulina y aumenta el riesgo cardiovascular de una manera muy importante, pero que no tomamos a veces mucho en cuenta porque como se integra de varios componentes, podemos tener uno o dos y a lo mejor no darle con mucha importancia y no considerar que en su momento estemos enfermos. Entonces, al ser una población que de inicio teníamos cierta predisposición, eso cambió el panorama epidemiológico en México. Y entonces, sí hay una mortalidad importante en adultos mayores, pero no es tan importante como fue en los adultos jóvenes. Y entonces nos empezamos a preguntar por qué, qué fue lo que sucedió. Si ustedes observan qué es lo que sucede en estas características, se empezó a observar una población que tenía una mayor posibilidad de enfermarse. Había una diferencia por sexos, había una diferencia por grupos. ¿Y qué empezó a suceder? Bueno, la mayor cantidad de hombres, el mayor porcentaje de personas contagiadas eran del sexo masculino. Las mujeres tenían un menor porcentaje de contagio. Y por supuesto, aquí tenemos que dejar claro que había muchos, y que sigue habiendo, muchos pacientes que no podemos saber que son portadores de la enfermedad porque son asintomáticos y no les estamos dando prueba, pero en epidemiología las cosas funcionan así, se calculan, se hacen ciertos cálculos y somos ciertos de que lo que se está presentando aquí pues es real. Esta es una gráfica que se hizo en un análisis al 30 de abril, es un estudio, uno de los primeros estudios de revisión epidemiológica del COVID en México, y se empezó a observar lo que hasta el día de hoy seguimos manteniendo. Bueno, hasta el día de ayer seguíamos manteniendo. ¿Qué observamos? Primero, observamos que el porcentaje mayor de contagio lo tenían los hombres, el porcentaje menor de contagio lo tenían mujeres. Fíjense ustedes en esta cantidad, que es el doble los hombres que se estaban contagiando. Y los hombres que se estaban contagiando de manera adicional son hombres que se complican más, y aquí hay una situación importante que debemos de dejar clara. Sí hay aparentemente ya analizados, ya salieron algunos artículos científicos al respecto que hablan que hay un efecto protector en las mujeres por los estrógenos, pero los estrógenos nos duran solamente un tiempo mientras nuestros ovarios funcionan. Cuando nuestros ovarios empiezan a disfuncionar, les estoy hablando cuando entramos a menopausia, nuestro riesgo cardiovascular y por lo tanto este proceso de protección pareciera ser que se pierde, ¿sí? Porque los estrógenos ya no están. Los estrógenos en este caso aparentemente están teniendo un efecto antiinflamatorio, y al tener un efecto antiinflamatorio tenemos una protección para el COVID. Nosotros siempre tenemos esa cardioprotección, siempre, por eso ustedes van a ver que se infartan mujeres jóvenes, se infartan mucho menos que hombres jóvenes, pero cuando alcanzamos el estado de menopausia y estamos en sus mismos niveles hormonales, ya se pierde esa cardioprotección en mujeres. Lo mismo está pasando con COVID. Si ustedes observan aquí las barras, la diferencia entre las barras
rosas y las barras azules, observarán que la mayor diferencia se encuentra en las edades de adultos jóvenes. Estamos hablando de adultos entre los 35 años, más o menos hasta los 70, 65 años, y empieza a perderse conforme va avanzando la edad. Fíjense ustedes qué grupo de población además es el más afectado. Son los adultos jóvenes los que en un inicio se empezaron a afectar y la mortalidad se dio mayormente en ese evento. De hecho, sabemos, según estadísticas tanto en México como a nivel mundial, que las mujeres que se contagian, que se complican, se recuperan de una manera más sencilla o mejor dicho, tienen una mayor probabilidad de recuperación y de reinserción a una vida, entre comillas, normal, porque por supuesto pueden haber afectaciones importantes según el grado de complicación, que los hombres. Eso es una situación muy interesante, les insisto, o sea, se ha tratado de buscar por qué, hay algunos estudios que hablan de una protección que está en el cromosoma X, hay otros que les insisto que hablan de los estrógenos, pero lo que estamos viendo es eso, aparentemente la mujer tiene un beneficio mientras los estrógenos nos estén funcionando. ¿Qué pasa con el adulto mayor? En efecto, el adulto mayor es una persona que tiene mayor vulnerabilidad porque tiene mayor prevalencia de comorbilidades, de tal manera que nosotros podemos observar o podríamos prever que son personas que una vez que se compliquen tuvieran una menor posibilidad de avanzar hacia la mejoría y esperaríamos que los adultos jóvenes que se complicaran tuvieran una mayor posibilidad de reinserción. En México no está pasando exactamente así, son muchos los adultos jóvenes que han muerto y les insisto, de una manera más frecuente en el sexo masculino. La que sigue, por favor. Esta situación, como les comentaba, se dio en México y se dio en el mundo. Este estudio que les estoy presentando aquí fue un estudio que se publicó al principio de la pandemia. Es el análisis, si ustedes lo ven, es 30 de abril. Estábamos hablando de los primeros meses, son los primeros casos que se presentaron en México, pero no ha habido mucha modificación. ¿Qué pasó con las comorbilidades? Y eso también tiene que ver con el sexo, ¿sí? Las mujeres en México, al igual que los hombres, tenemos un aumento del riesgo cardiovascular cuando estamos asociados a obesidad, resistencia a la insulina y enfermedades metabólicas, como cuáles, por supuesto, diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, todo esto aumenta nuestro riesgo cardiovascular. Pero pasa una situación muy importante en las mujeres. Las mujeres, desde el punto de vista sociocultural, somos protectoras, por lo tanto, nosotros nos cuidamos porque no queremos dejar a nuestros hijos sin una atención. Somos, podría decirse así, como un poco más conscientes de la necesidad de nuestra función en la familia, porque no solamente somos en muchas ocasiones proveedoras, sino somos las cuidadoras, las administradoras, las que están haciendo el centro en donde está trabajando, alrededor del cual está trabajando la familia. De tal manera que al ser un poquito más conscientes de eso, la mujer, de una manera histórica, tiene una mayor búsqueda intencionada de la resolución de sus problemas de salud, tiene una mejoría importante cuando se le enseña a cuidar su salud, a diferencia del hombre. El hombre siempre tiene mayor complicación, siempre busca más pretextos por la situación laboral y a lo mejor no los busca, probablemente los tenga, no acude con esa frecuencia y con esa disciplina a los temas de prevención de salud y de hecho déjenme comentarles aquí que en mi experiencia en investigación, la gran mayoría de las veces son las mujeres las que participan, las que inician y las que terminan las intervenciones cuando estamos en un proyecto de investigación. Los hombres siempre tienen un poquito más de problema, incluso de una manera muy interesante. Hay ocasiones en que los hombres piden que ingrese su esposa al estudio para que puedan continuar las indicaciones y solamente así terminan con éxito. Entonces, eso pareciera ser, les insisto, que la mujer, que es porque la mujer tiene como una mayor claridad de su función desde el punto de vista sociológico y de esa manera nos explicaría por qué sí tenemos una afectación desde el punto de vista estadístico muy similar a los hombres en cuanto a enfermedades metabólicas como diabetes, resistencia a la insulina, síndrome metabólico, obesidad y la hipertensión misma, pero están mejor controladas porque pudiera ser que nosotros estamos siempre buscando esa opción y ese autocuidado de seguir con los medicamentos, tratamiento, estilo de vida, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con COVID entonces cuando empezó a analizarse las causas de mortalidad? Como ustedes bien lo sabrán, se asoció con movilidades importantes, pero de una manera muy interesante.
no fue la primera causa de diabetes a la que se asoció, fue hipertensión. Ahora sabemos que es por el asunto que les dije de la situación proinflamatoria. Pero eso también explica que la obesidad misma genere una mayor posibilidad de complicaciones cuando tenemos la infección por SARS-CoV-2, porque la obesidad es un proceso de inflamación de bajo grado, aunque aparentemente el paciente esté sano o el adulto o la persona que tenga pues el diagnóstico de obesidad no manifieste ninguna situación clínica, aparentemente siempre está en un permanente estado de inflamación de bajo grado y eso condiciona problemas. Por supuesto, se asoció al tabaquismo, se asoció a la presencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a insuficiencia renal, a enfermedades cardiovasculares, por supuesto, a inmunosupresión, a asma y de una manera poco frecuente, pero sí está representado el VIH o SIDA. Por supuesto, todas estas enfermedades disminuyen las posibilidades de defensa inmunológica porque nos bajan las defensas por el proceso inflamatorio para fines prácticos. Todas hacen más o menos, por diferentes mecanismos, pero para fines prácticos es más o menos lo mismo y favorecería, primero, que el virus me ataque y segundo, que el virus tenga un efecto más severo en mí y por lo tanto las complicaciones fueran severas. Pero, ¿qué pasa entonces, les digo, con las mujeres? Bueno, pues las mujeres siguen teniendo un efecto aparentemente protector, entonces lo que ha sucedido es que a pesar de que estas comorbilidades se asocian con la presencia de COVID y de complicaciones de las mismas, pues pareciera ser que hay un efecto protector y que sigue afectando de una manera más frecuente al sexo masculino que al sexo femenino. Situación que se va perdiendo con la edad. La que sigue, por favor. Este es el estado que vimos al día de ayer. ¿Qué pasa en México? Bueno, pues tenemos muchísimos casos, tenemos una gran cantidad de personas afectadas, tenemos por supuesto, una gran cantidad de personas recuperadas y eso es lo que les digo que es muy interesante. SARS-CoV-2 está ahí y no necesariamente la enfermedad va a darme y si yo tengo COVID, no necesariamente me voy a complicar y no necesariamente voy a necesitar una hospitalización. Por lo tanto, ustedes han visto cómo se van moviendo las situaciones de los semáforos porque tiene que ver no nada más con la cantidad de gente contagiada, no nada más con la cantidad de gente portadora inclusive, sino con la cantidad de gente que está necesitando una cama con ventilador y esa cama con ventilador es una ocupación en el hospital y es un equipo médico y es una enfermera que la acompaña y es un especialista y es un ventilador. No es nada más la cama, es un equipo completo, una infraestructura completa del servicio de salud. Entonces, lo que se ha tratado, por supuesto, en todos los países, México incluido, es que las situaciones de confinamiento, las situaciones de tener esa separación, de distanciamiento social y de poner esas barreras como el lavado de manos, los cubrebocas, las caretas, lo que han hecho precisamente es tratar de aplanar la curva. ¿Y qué significaba aplanar la curva? Significaba que nos íbamos a contagiar en algún momento muy probablemente, pero nos íbamos a ir contagiando como poco a poco y una gran cantidad se esperaba que no tuvieran un proceso de gravedad al grado que requirieran un servicio de salud con una cama COVID. Y esto es otro proceso súper interesante, nada más se los cuento así rapidísimo. El proceso de reconversión hospitalaria eso fue una situación muy, muy interesante, donde muchas camas, por supuesto, porque la situación de pandemia al declararse se convierte en un problema de salud pública. Y entonces tiene que entrar el Consejo de Salubridad General, que es una autoridad sanitaria, que solamente arriba del Consejo está el presidente de la República. Entonces el Consejo de Salubridad General tuvo que tomar entre la mano esta problemática y decir, esto es un problema de salud pública. Y entonces se declara la pandemia. Al declararse la pandemia, en ese momento pasan muchas cosas, entre ellas obligarnos, entre comillas, y les digo obligarnos porque legalmente no pasó nada, pero meternos al confinamiento, hacer un catálogo de actividades que tuvieran que ser obligatorias, otras que no fueran obligatorias. ¿Para qué? Para que el país siguiera funcionando, pero todos pudiéramos en su momento estar en ciertas condiciones, podríamos decir, resguardados y disminuyendo las posibilidades de contagio. ¿Y todo para qué? Para que en el momento en que necesitáramos una cama, esa cama estuviera disponible. Hay cierto número de camas COVID, porque no todo es COVID, sigue habiendo embarazos, sigue habiendo apendicitis, sigue habiendo infecciones, sigue habiendo litiasis renales, sigue habiendo todas las enfermedades que normalmente hay. Por lo tanto, los centros de atención de salud siguen funcionando. Eso no ha cambiado, pero ahora, porque COVID llegó y las camas se tuvieron que convertir en camas COVID y así están, de hecho, nombradas y las zonas de los hospitales así se encuentran,
tuvieron que reconvertirse en ciertos momentos de una manera paulatina y ahorita están regresando ya en ciertos momentos porque tuvieron que darle preferencia, por supuesto, al problema de salud pública que en su momento nos ocupaba y se quedaron solamente atendiendo urgencias en su mayoría. ¿Sí? Pasaron muchísimas cosas interesantes en esto, inclusive las parteras de México hicieron una propuesta para atender partos en casas que estuvieran cercanas a un hospital. Y estas parteras son parteras certificadas, por supuesto. Si bien es cierto, no son médicos, son gente que está preparada y avalada por la Secretaría de Salud con ciertos cursos y acreditada que sabe atender un parto, pero ellas lo que habían propuesto era precisamente tener casas para poder atender partos donde ellas estuvieran y estuviera cada una con una mujer, por supuesto, con un embarazo que no tuviera riesgo, que todo estuviera bien y cerca de un hospital por si se presentase alguna complicación, alcanzaran a llegar al hospital o el médico pudiera llegar. De esa manera no saturaban servicios de salud, no saturaban urgencias y le daban a la mujer una mayor posibilidad y una mayor tranquilidad a quien así lo quisiera tomar de tener un parto humanizado, un parto eutóxico con los menores problemáticas posibles y sin estar inmersas en ese problema del COVID que estaba en los hospitales. A ese grado de situaciones interesantes empezaron a haber de propuestas en México y para poder salvaguardar precisamente la salud de las mujeres y darle esa dignidad en el manejo de su y resolución, por supuesto, de un embarazo que se da y que no importaba si había COVID o no había COVID, el bebé tenía que nacer y tenía que nacer en las mejores condiciones posibles. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que en efecto COVID llegó a afectar mucho a las mujeres embarazadas y llegó a ser la primera causa de muerte en las mujeres embarazadas en México. Situación sumamente triste, pero que obviamente está ahorita detectada y pues sabemos que ha habido pues una gran afectación. Sin embargo, aparentemente, cuando la mujer se contagia y, por supuesto, no fallece y nace su producto, se puede dar la lactancia materna. Obviamente con cuidados y con ciertas medidas de higiene y ciertas medidas de cuidado o de barrera con el bebé, pero no pasa el virus en la leche materna. Entonces se puede dar la lactancia materna con cuidado. Es una situación que obviamente pues es maravillosa porque como ustedes saben, la lactancia materna es una forma de vacunar, podría decirse así, a nuestros bebés. Por supuesto, los bancos de leche tuvieron que frenar ciertas situaciones porque es una situación pues de muestras de alguien que que no soy yo y que pudiera tener algunas implicaciones. Pero la lactancia materna se pudo dar, los cuidados con el bebé, por supuesto, se pudieron dar y se sabe también que pueden hacer el bebé muy probablemente sin la presencia de COVID. Si bien es cierto, la mortalidad de niños y en bebés es muy baja, pero sí se ha dado de una manera pues sumamente triste. Y lo que todavía no sabemos, ayer estuve haciendo una búsqueda bibliográfica, pero pues obviamente todavía no lo sabemos porque ahorita deben de estar naciendo los primeros bebés que se concibieron en China cuando empezaron estos casos. Ahorita deben de estar naciendo, de tal manera que asociación con malformaciones congénitas, no lo sabemos. Les insisto que ayer hice alguna revisión, todavía no, pero Zika tuvo, presentó esa problemática, entonces vamos a ver qué pasa en unos meses más. Bueno, volviendo al tema que les comentaba, esta es la gran cantidad de casos que tenemos en México el día de ayer. Casos positivos, 749,736. Defunciones, 77,155. Activos estimados al día de ayer, 34,223. Y si ustedes se fijan, todavía el porcentaje de defunciones es un porcentaje más o menos del 11% de mortalidad en México. La que sigue, por favor. ¿Qué pasa con los hombres y las mujeres? Bueno, pues sigue habiendo diferencias. Si ustedes se fijan, en las mujeres tenemos la presencia del 47,99% de los casos y en los hombres del 52,01%. Se empieza a perder un poquito. Aquí ustedes pueden observar las barras más rojas, más oscuras o rosas, si ustedes las alcanzan a ver así, son las mujeres, las otras barras son los hombres. Si se fijan, en todos los grupos de edad, las mujeres están más abajo que los hombres. Sin embargo, con el paso del tiempo, tanto hombres como mujeres han disminuido sus cantidades de hospitalización y han aumentado de una manera muy importante los casos que pueden manejarse de manera ambulatoria, lo que significa mejor calidad, mejor pronóstico, menos complicaciones, una velocidad de reinserción a la vida social y a la vida económicamente activa lo más rápido posible y ya estamos en el 75,7%
de los casos al momento. Siguen siendo las comorbilidades involucradas las más frecuentes de una manera muy similar a lo que pasó en el mundo y a lo que pasó desde el principio de la pandemia. En primer lugar, sigue estando la hipertensión. En segundo lugar, cambió, si se fijan, al principio era diabetes y luego era obesidad. Ahora ya es obesidad y luego diabetes y finalmente el tabaquismo en cuarto lugar, de las causas más importantes. Y esto tiene también una asociación igualita en el sexo femenino como en el masculino. La que sigue, por favor. El panorama entonces sigue siendo un poquito más alentador, quiere decir que ya tenemos varias semanas que la curva empezó a bajar de una manera constante. Si ustedes se fijaron en la primera diapositiva que tuvimos de las gráficas, hubo un crecimiento exponencial en los casos. Y creció la curva. Ahorita ya, obviamente hasta que se acaba, se tocó pues el pico máximo. Ya tenemos aproximadamente 8 semanas que los casos empiezan a bajar de una manera continua. Eso muy seguramente nos está siendo bastante benéfico y eso es lo que está haciendo que se muevan los semáforos en los diferentes estados para cambiar a un nivel de actividad donde podemos estar más tiempo afuera de casa, pero tenemos que seguir teniendo el distanciamiento social. Si ustedes se fijan, los rangos por edad y sexo y por tipo de paciente de alguna manera son muy similares cuando estamos hablando de hombres y mujeres en los diferentes grupos de edad. Fíjense ustedes muy bien, los grupos de edad más afectados en la primera gráfica que ustedes ven donde están los hombres y las mujeres, los grupos de edad, les insisto, mayormente son adultos jóvenes, menos afectadas las mujeres, más afectados los hombres. Les insisto, de una manera también muy interesante, cuando la mujer es afectada, su recuperación pareciera ser que es más rápida y se da en mejores condiciones igualmente. La que sigue, por favor. ¿Qué pasó entonces con la mujer cuando empezó la pandemia de COVID? Bueno, pues ya teníamos una población enferma, por supuesto, con una gran cantidad de mujeres enfermas. Ya teníamos una gran cantidad de mujeres con obesidad, con dislipidemias, con diabetes, con hipertensión o con lo que ustedes gusten y manden de enfermedades metabólicas. Y teníamos además una gran cantidad de mujeres en ciertas condiciones que a lo mejor no hablamos de una manera muy frecuente, pero con ciertas afectaciones psicológicas e inmersas en sistemas familiares en los cuales pudiera haberse dado cierto tipo de violencia. Como ustedes lo saben, la salud de las mujeres también se ha visto afectada de una manera muy importante durante la pandemia de COVID por la situación que se ha tenido que dar del encierro o de estar en casa y que ha cambiado muchas condiciones. Si ustedes lo analizan y se preguntan, ¿qué pasa con todas estas clases virtuales? ¿Quién atiende a los hijos? ¿Quién atiende las clases? ¿Quién otorga el desayuno, comida, cena? ¿Quién acompaña al hijo durante la clase virtual? ¿Quién se encarga de tareas? Y de manera adicional se encarga de todas las tareas de casa. Y de manera adicional se encarga de su trabajo, porque muchas de ellas se tuvieron que ir a hacer trabajo en casa y eso no hay un horario en donde dices, bueno, te quedas en trabajo en casa, pero nada más trabajas una hora, ¿verdad? Porque como tienes muchas cosas que hacer, pues te vamos a dar chance, ¿no? El trabajo en casa es igual, es simple y sencillamente me quedo en casa, pero mis actividades son muy parecidas y entonces el trabajo se triplicó. Y llegó un momento en que la salud mental de la mujer se pudo ver también afectada y los casos de violencia aumentaron de una manera muy importante. Sabemos que a nivel mundial había ya cierto número de mujeres violentadas, ciertos reportes de abuso, ciertas llamadas de auxilio que hacían muchas mujeres en ciertas condiciones. Y en este documento que estaba leyendo, que precisamente presenta a ONU Mujeres, tratan de una manera muy interesante o analizan de una manera muy interesante qué pasó con las mujeres, qué pasó con todas nosotras cuando nos tuvimos que recluir. Y entonces no es solamente mi salud física la que me está importando, sino también mi salud mental. Recuerdan ustedes que el hablar de salud es hablar de un estado biopsicosocial de bienestar. Entonces no es la ausencia de enfermedad, no es nada más que físicamente no tengo un problema, sino que de manera adicional psicológicamente esté bien y que de una manera social esté funcionando. Es un triángulo de bienestar. Si alguno de esos
picos, se rompe, entonces se rompe el equilibrio. Y yo puedo estar físicamente bien, pero socialmente disfuncionando, o físicamente bien y socialmente medio funcionando, pero psicológicamente muy mal. Entonces yo tengo que tener un cuidado en integrar las tres situaciones, las tres posibilidades de bienestar para que estemos pues en las mejores condiciones posibles. Entonces son mujeres empezó a observar esta parte. Por supuesto, como ustedes sabrán, tanto a OMS como a ONU y a todas las ONGs y a todas las instancias, nos interesa mucho que la mujer esté en un ambiente adecuado para que haya un desarrollo adecuado. Cuando es mamá, cuando es niña, cuando es adulto mayor, en todos los ámbitos tiene que funcionar así. Y entonces hubo un análisis interesante y se observó que las cifras de violencia aumentaron de una manera impresionante. Pues, obviamente es como me dejaron encerrada y aparte me dejaron encerrada con el que me violenta, ¿no? Y peor aún, como todo el mundo está distraído en este momento porque hay una contingencia, porque hay una emergencia sanitaria, entonces a lo mejor cuando yo pido ayuda probablemente no me escuchen. O mi aspecto psicológico, que es tan importante que en este momento se me atienda, pasa a un segundo término, porque si no hay consultas para una situación de salud de manera rutinaria, pues para una situación psicológica probablemente tampoco y se tuvieron que diferir. Eso es un reto para el sistema de salud y es un reto porque en este momento tenemos que voltear a ver toda esta serie de necesidades y regresar a la brevedad posible a la atención de estas necesidades, tanto en hombres como en mujeres, pero les insisto, en mujeres se dio esa situación de una manera muy importante y ustedes podrán tener muy seguramente a su lado a muchas mamás deprimidas que toda la vida habían pedido estar con sus hijos y que ahorita lo que piden es no estar con sus hijos, y no porque sean malas madres, sino porque estar todo el día en la misma rutina, no tener tiempo de nada, no poder socializar y ser solamente un ente que tiene que funcionar para que los demás funcionen, pues llega a ser agotador y ya van muchos meses de esto. Entonces, eso aparte de afectar, por supuesto, la salud mental de la mujer, afecta su salud física porque se pierde el equilibrio. Llega un momento en que esta situación no puede continuar y entonces la mujer empieza a somatizar o la enfermedad que en su momento pudo haber tenido bien controlada, ya la perdió. Y eso la predispone a que COVID en su momento la atacara. Por decirles ahorita COVID, porque es el que tenemos al día de hoy, pero en unos meses llega influenza y ahorita tenemos el dengue. O sea, me refiero a cualquier agente que pudiera ser que llegue cuando estamos susceptibles porque perdimos ese sistema de equilibrio, donde la salud mental es fundamental. La que sigue, por favor. Entonces, es muy importante que se analice esa parte. Les insisto, las cifras de violencia aumentaron de manera muy, muy importante. Hubo un reporte semanas anteriores precisamente de la Secretaría de Gobierno que mencionó la cantidad impresionante de llamadas de auxilio y de llamadas por violencia doméstica que se estaban recibiendo de mujeres a los teléfonos de emergencia. Obviamente les estoy hablando de México. Y pues uno se pone a pensar que no podemos cerrar los ojos ante esa problemática y que eso, aunque no lo mencionemos así, es un problema de salud porque afecta y es un problema de salud pública, sí, es un problema que tenemos que atacar porque hace que se pierda la estabilidad de este ser humano. Bueno, entonces estas son las cifras de violencia que se habían identificado precisamente hasta febrero y que se dispararon. Obviamente en febrero todavía no estábamos en pandemia ni a nivel, no estaba declarado pues la pandemia, pero ya había estas cifras. Entonces imagínense ustedes lo que sucedió cuando nos obligaron a quedarnos en casa, cuando los niños ya no pueden ir a la escuela, cuando no tengo dónde dejar a los hijos, cuando me quitaron la guardería, cuando tuve que pedir el favor a una y a otra, y peor aún, que es otra de las cosas que a lo mejor no nos habíamos puesto a pensar. Somos un país enfermo, somos un país con cierta situación de problemática desde el punto de vista de salud. Está muy cuestionado, sé que hay mucha molestia al respecto, pero nuestros aspectos nutricios no son los mejores y es una verdadera lástima porque si comiéramos como nuestros ancestros comían, pues estaría excelente el asunto, ¿no? Pero realmente hemos cambiado nuestra dieta, o sea, una dieta que es más rica en moléculas tóxicas que pudieran ser problemáticas
o proinflamatorias y que nos pudieran estar condicionando problema y que se asocian a la presencia de alimentos procesados, de comida rápida para fines prácticos. Muy bien. ¿Qué sucede entonces cuando me encierran, cuando me obliga la situación a quedarme en casa, cuando no tengo el recurso para darle de comer a mis hijos, cuando migro a una situación que se denomina como inseguridad alimentaria? La seguridad alimentaria es es un derecho que tenemos todos, es una situación en la cual yo debo de tener disponibilidad de alimentos para mí, por supuesto, para mi familia, pero esos alimentos además tienen que estar en calidad y en suficiencia. Y entonces imagínense perder esa posibilidad de calidad y de suficiencia porque no tengo con qué comprarlos, o peor aún, no hubo producción de esos alimentos, o hubo producción pero se encarecieron, ya no me alcanza para comprarlos. Entonces ya no puedo dar la misma variedad ni la misma cantidad. Y esa situación de seguridad alimentaria ya se está estudiando y se han observado cosas serias, importantes, donde por supuesto la mujer está totalmente involucrada, porque desde el punto de vista sociocultural somos las que administramos esta parte, no porque nos toque, sino porque así hemos funcionado. Sin embargo, hay muchos hombres que lo hacen y hay muchos hombres que están inmersos en esto y está bien. A lo que me refiero es que menciono más a las mujeres porque socioculturalmente es a las que nos ha tocado llevar esta carga. La que sigue, por favor. Bueno, esta actividad no es una carga, esta actividad. Las medidas entonces que se presentaron, según ONU Mujeres, para el aislamiento y la restricción de movimiento, nos condicionó mayores niveles de estrés. Estrés igual a inflamación, estrés igual a aumento de enfermedades. Por lo tanto, la salud de la mujer se vio afectada 100%. O sea, hay una mayor cantidad de mujeres enfermas o de mujeres descontroladas cuando tenían una enfermedad metabólica que probablemente estaba en control. Como les decía, aumentó la inseguridad económica, aumentó la inseguridad alimentaria, por supuesto, tanto a hombres como a mujeres. Disminuyeron los ingresos, hubo una gran cantidad de desempleo. ¿Cuántas mujeres no tienen un trabajo formal? Y obviamente, por situaciones de la pandemia, pues no hay con qué pagarte y te tengo que despedir. Déjenme decirles que estaba escuchando precisamente una plática en la Conbioética del que es el presidente de no recuerdo cómo se llama esto, pero bueno, de derechos humanos, que tiene un doctorado en derecho, y mencionaba precisamente que con la situación de la pandemia, y al haber declarado la pandemia el Consejo de Salubridad General, pues eso eximía de muchas situaciones de despidos injustificados, porque en ese momento se vuelven justificados, no tengo con qué pagarte, estoy en quiebra o no tengo producción, entonces no tengo con qué pagarte. Así de sencillo. Son situaciones que desde el punto de vista inclusive de derechos humanos, la pandemia nos ha cambiado, de verdad es muy duro lo que en su momento estamos en este momento viviendo. Hay entonces situaciones de violencia, situaciones de mujeres y niñas en el ámbito doméstico. De por sí ya veníamos viviendo situaciones que uno no podría entender como una niña cuidando a otros niños, que son sus hermanos, o en una situación peor aún, sus hijos. Pues imagínense ahora, de alguna manera muchísimo más complicado. Hay un aumento de la violencia en niñas, en adolescentes, se vulneran los derechos humanos, por supuesto, tanto en adultos como en niños, de una manera pues importante. Y les insisto, esta situación de la pandemia es una situación que nos obliga a que nuestros derechos humanos, si bien es cierto, no sean vulnerados, si sean, espero que la palabra sea correcta, restringidos por el bien social. ¿Sí me explico? A mí me vulneras que no salga de mi casa, pero es porque a los demás no los debo de contagiar. ¿Sí me explico? Es una manera de integrar. Y hubo una mayor explosión de la explotación sexual en las mujeres, sobre todo en las jóvenes y en las niñas, en contextos de informalidad laboral o de precarización de condiciones de trabajo. De verdad, esta situación pues, es sumamente triste y es necesario que sea atacada de una manera inmediata. La que sigue, por favor. Hubo un aumento de las agresiones, hubo unos mayores obstáculos para tener acceso a los servicios esenciales por parte de las mujeres y de las jóvenes. Por lo tanto, el grupo se convirtió en un grupo de mayor vulnerabilidad. Hubo paralización de acceso a la justicia para algunos sobrevivientes de violencia a medida que las instituciones estatales tuvieron que hacer una reducción en sus operaciones y se digitalizaron, obviamente por tener que evitar la presencialidad. Obviamente son situaciones que son obvias porque se tiene que atacar el problema de salud pública, pero estos son resultados
de esto y de una manera muy rápida tendrán que ser vistas, atacadas y regresar esa parte, ¿no? Y también hay una muy importante falta de recursos en los refugios, con el objetivo de hacer frente a las necesidades que actualmente requieren mujeres y niñas víctimas de violencia. Y ustedes se preguntarán, ¿y pues cómo ir? O sea, es gente que en su momento necesita ese recurso, necesita ser atendida y de repente las puertas se cerraron y ya no había nada, no había dónde comer, no había dónde dormir, no hay acceso y les insisto, aquí hay muchas, muchas otras cosas involucradas. La que sigue, por favor. De tal manera que, bueno, ONU Mujeres hizo un llamado importante y de una manera muy interesante en varios aspectos, por supuesto, en varios aspectos de salud. En realidad, en varios aspectos que van a repercutir en la salud de la mujer. Solicita que se pongan a las mujeres y a las niñas al centro de la respuesta de la emergencia, en la construcción de una solución duradera con perspectiva de género y tomando en consideración el interés superior de la infancia. Fortalecer las medidas de prevención, atención y protección a las mujeres y niñas víctimas de violencia como parte central de las acciones para hacer frente a la emergencia que enfrenta el país a causa de la propagación de COVID-19. Reforzar acciones de prevención e insistir en las necesidades de construir nuevas relaciones, tanto sociales como familiares, que si ustedes lo ven, es salud para fines prácticos, que incluyan masculinidades positivas. Asegurar que la recolección de datos se haga con desagregación por sexo. Es muy importante que eso lo podamos observar y con perspectiva de género para poder atender de manera más eficiente la problemática, por supuesto, problemática de salud. Incluir a las mujeres, movimientos de mujeres y organizaciones de la sociedad civil en la construcción de la respuesta frente a la crisis generada por el COVID-19. La que sigue, por favor. Y hay muchas recomendaciones, muchas recomendaciones. Les sugiero, ahí les puse el link, que lean esta guía, que es una serie de orientaciones difundidas por ONU Mujeres para atacar la problemática en la que las mujeres nos estamos viendo inmersas como resultado de la pandemia. Y que si bien es cierto, eran problemas que ya existían, se han recrudecido de una manera muy importante. Es una serie de lineamientos, pero hubo dos que a mí me interesaron mucho. Uno, un llamado a organizaciones de la sociedad civil para priorizar el bienestar y la salud física y mental del personal de las organizaciones que actúan en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y las niñas. Y al sector privado, desde los centros de trabajo, ofrecer información acerca de qué es la violencia en los hogares y fomentar la creación de redes de apoyo entre el personal para enfrentar situaciones de violencia contra mujeres y niñas y sentimientos de aislamiento. Ustedes se preguntarán, ¿y eso qué? Es mi salud física y psicológica. Me siento aislada, me siento deprimida, me siento saturada, me siento cansada y obviamente es necesario que se me atienda. ¿Sí? La que sigue, por favor. Es muy necesario entonces que veamos de una manera integral que la salud de la mujer no es nada más si estoy enferma de diabetes o de hipertensión, sino de una manera constante que pueda yo funcionar, que pueda ser funcional para mi familia, que pueda ser productiva, que psicológicamente esté bien y que por lo tanto desde el punto de vista social pueda trabajar. ¿Qué pasó con el personal de salud? Bueno, como ustedes lo saben, somos el país que tiene mayor contagio en personal de salud y en el personal de salud hay muchas mujeres, tanto en el gremio médico como en enfermería y grupos paramédicos. No nada más se han muerto doctoras, no nada más se han muerto enfermeras, se ha muerto mucho personal que está en los hospitales, en otras actividades como laboratoristas, como las personas que hacen el aseo de las áreas, como personas administrativas también, de atención administrativa, y muchas de esas son mujeres. Por lo tanto, el problema está siendo grave, el personal de salud se está viendo vulnerado y acaba de salir un estudio precisamente en Lancet hace, creo que fueron 15 días o una semana, que puso a México en jaque y pues el gobierno federal lo ha debatido mucho, pero menciona que nuestra gran problemática es que pues nuestra situación económica nos obliga como personal de salud a tener 2 trabajos y en algunos hasta 3. Entonces, obviamente, ustedes sabrán el nivel de exposición, la falta de descanso, por supuesto, los malos hábitos que me condicionan tener problemas de resistencia a la insulina o de aumento de riesgo cardiovascular per se, pues obviamente me pueden hacer presa de que esto sea más frecuente. Como les decía, la mortalidad respecto a COVID al día de hoy es más frecuente en hombres. No quiere decir que en las mujeres no pase, pero pareciera ser que sigue orientándose hacia allá. Los grupos de edad, en resumen, más afectados en México al momento,
adultos jóvenes. Sin embargo, los adultos mayores que se ven afectados, pues, por supuesto, tienen una mortalidad sí muy alta. Se asocia, como les comenté, con comorbilidades, sigue siendo hipertensión arterial la más frecuente y después obesidad. Por lo tanto, el cambio en el estilo de vida y la nutrición es fundamental. Esta pandemia nos ha enseñado que somos un país enfermo, pero que tenemos muchas áreas de oportunidad. Y una de esas áreas de oportunidad de verdad es tomar en serio las cosas. No estábamos preparados para eso. En Europa se murieron porque eran adultos mayores. Aquí no estamos muriendo los jóvenes enfermos. Y eso es algo que uno no puede explicarse, que no debería de estar sucediendo, ¿verdad? Es muy importante que continuemos con las medidas preventivas, que sigamos teniendo nuestra situación de aislamiento en la medida de lo posible, salir a estrictamente lo necesario, nuestro lavado de manos con una técnica correcta, más o menos entre 20 y 30 segundos, agua y jabón, estarlo haciendo de una manera constante. Yo le digo a mis pacientes entre 20 veces al día que se laven mejor. Es muy importante que eso suceda. Y el uso de agentes que bloquean. ¿Cuál? El cubrebocas. ¿Sí? Mi cubrebocas, tu cubrebocas, no estar en espacios donde tengamos un confinamiento, por supuesto no espacios cerrados, espacios ventilados, no el aire acondicionado, sino espacios ventilados de una manera o abiertos de una manera natural, evitar en la medida de lo posible estar en lugares cerrados y al momento en fiestas y pues continuar en la medida de lo posible con nuestra nueva normalidad, porque les comento, ahorita es SARS-CoV-2 lo que está, pero ya están llegando nuevamente dengue y H1N1. Muy bien. Y finalmente, continuar con la atención de la salud mental. Parte importante de la salud es la salud mental. Recuerdan ustedes que si estamos en algún momento perdiendo esa parte, perdemos el equilibrio y el resto de la salud física, por supuesto, se va a ver mermada. Recuerden ustedes que no estamos solitas y hay muchas posibilidades de pedir ayuda. Aquí les hago el comercial. La Universidad de Guanajuato tiene un centro de ayuda en el cual ustedes pueden llamar y solicitar atención psicológica de manera virtual. No importa que no sean estudiantes o de la comunidad académica, es una actividad que se está haciendo para el público en general. Y de verdad la intención es acompañarnos a todos en esta situación que para nadie está siendo fácil, ni para hombres, ni para mujeres, ni para niños, ni para adultos. Para nadie está siendo fácil, pero es nuestra realidad y tenemos que aprender a vivir con ella de la mejor manera. Con esto termino la presentación. No sé si tengan ustedes alguna duda y les agradezco muchísimo la atención que me prestaron. Mónica, muy interesante la conferencia. Creo que más bien, has metido el dedo en la llaga de muchas cosas y pues me gustaría como, primero preguntarles a nuestros auditorios si tienen algunas preguntas que las vaya poniendo ahí en el chat, en lo que se ponen algunas. Pero me quedo con estas cuestiones. El riesgo para las mujeres embarazadas, que es muy grave. El menor contagio para mujeres, pues que es una buena noticia en medio de todo lo que traemos arrastrando, ¿no? En cuanto a equidad, sin querer ser despectiva, ¿no? La protección de los estrógenos, y por ahí había una pregunta que decía un estudiante que decía que por qué los andrógenos, ¿cómo se llaman los otros andrógenos? ¿Andrógenos? Ajá. Andrógenos no protegían igual, que cuál es la diferencia si al final de cuentas eran hormonas. Es una situación de receptores. Si les interesa, te hago llegar un artículo donde precisamente hacen un análisis hormonal y tratan de explicar esta parte de qué pasa con el COVID, por qué las mujeres sí y las mujeres no. Y es una situación de receptores, aparentemente. Los andrógenos no tienen ese mismo efecto antiinflamatorio que tienen los estrógenos. Por lo tanto, no hay un efecto de cardioprotección en andrógenos. Por eso los hombres aparentemente se infartan más jóvenes que las mujeres. Cuando las mujeres entramos en la menopausia tenemos el mismo riesgo, pero es raro que una mujer se infarte cuando todavía no entra en la menopausia. No es que no pase, es que no es muy común. Una razón para pedir que la menopausia llegue más tarde. Exactamente, exactamente. Así es.
También es muy bueno que yo soy una promotora de la lactancia materna y sus beneficios, y qué bueno que la lactancia no contagia, eso es una excelente noticia. Y igual que a ti, me preocupa mucho la situación de las enfermeras, del personal médico que ha Ujú, fallecido, tengo entendido, no quiero ahondar en eso, ujú. que ha sido un gran porcentaje de enfermeras. La enfermería es una profesión que se ha relacionado mucho hacia un rol de género y por años, ¿no? Y al parecer, en esta pandemia, en este país, ha sido muy dura para las enfermeras. Así es, la verdad es que pues la enfermería per se, ellas son las que cuidan a los pacientes. Digo, los médicos llegamos y decimos que sí, que no, pero las verdaderas cuidadoras todo el tiempo es el personal de enfermería. En efecto, ahorita predominantemente hay un gran porcentaje de mujeres, también están ganando mucho terreno los hombres, pero al ser el personal que está en contacto directo todo el tiempo, y en contacto directo me refiero a secreciones, a el ambiente del paciente, y aunque tengan, por supuesto, sus medidas preventivas, pues propiamente pudieran estar en mayores condiciones de riesgo. Entonces, sí, por esa situación, pues la mortalidad se ha visto este, mayormente en esa población. Pero también hay otra cosa muy buena, fíjate, el personal de enfermería, y eso yo lo he aprendido con el paso del tiempo, es un personal muy cuidadoso. La enfermera, por default, es una persona organizada, sistemática en lo que hace, es una persona que hace lo que tiene que hacer. Me refiero a ella, no la tienes que convencer de que haga algo. Ella es una persona ordenada que hace A, B y C, y eso les favorece mucho en este tipo de actividades donde tienen que seguir pasos estandarizados para vestirse inclusive y para desvestirse con el menor riesgo de contagio, cuando por supuesto están en los comitarios, ¿no? Y si no están en esa situación, ellas son las que siempre siguen las reglas de prevención, de cuidados y de medidas estándar para disminuir los riesgos. Eso yo creo que es algo que les ayuda mucho en esta pandemia y en todos los eventos en los que se han visto inmersas. Así es, muchas gracias. Bien has metido el dedo en la llaga, ¿eh? En cuanto a la triple jornada y la violencia que se ha enfrentado en esta pandemia. Hay muchas preguntas, muchas felicitaciones. Aquí hay un Gracias. de las mujeres que se han enfermado de COVID-19, ¿qué secuelas han detectado y cómo las han estado controlando? Pregunta Laura Navarro. Las más frecuentes, porque les insisto, es un proceso proinflamatorio, las más frecuentes son problemas a nivel pulmonar. Entonces tienen un cuadro de tromboembolia pulmonar, por supuesto, neumonías y los problemas respiratorios subsecuentes son los más asociados, tanto en hombres como en mujeres, ¿eh? Pero las mujeres te digo que les va mejor. Hay ocasiones en que, o sea, yo he visto mujeres que tienen una saturación que dices no va a salir, o sea, 60 de saturación, dices es que no va a salir, necesita ya ser intubada y salen, de verdad. No así los hombres, no así los hombres. Ok. Doctora, Jorge Méndez dice, ¿qué expectativas tiene para la pandemia en época de invierno y para el próximo año? ¿Podría crecer la tasa de contagio? Mira, hay estudios que aparentemente dicen que la temperatura sí tiene que ver con la posibilidad de que esto se reactive. Se esperaría que hubiera un rebrote aparentemente en los primeros meses del año. Pareciera ser que febrero y marzo pudiera haber un rebrote importante, pero aquí tenemos que aprender de lo que pasó en Europa. Si ustedes se fijan ahorita, España y Italia ya tienen el rebrote, pero si ustedes ven la mortalidad que hay, o sea, no es aquí el número de casos, que les insisto, aquí obviamente es importante, pero son casos que se contagian y salen y aparte salen sin menor gasto, porque son leves, podría decirse así. Ahorita se están contagiando los adultos jóvenes en Italia y la mortalidad no tiene nada que ver. Entonces nosotros esperamos que sí, va a haber rebrotes, sí, esto va a bajar y va a volver a subir. De hecho, ahorita ya está bajando, va a volver a subir en su momento y esperamos que a principios del año muy seguramente haya otra vez un pico. Ok, gracias. Oliver Pérez, muchas felicidades, doctora. ¿Cuál es el factor de riesgo que tienen las personas, en específico las mujeres, que son propensas o tienen posibilidades altas de contraer o tienen o tuvieron cáncer? Muchas cosas.
El mismo, porque si están controladas, si ya lo tuvieron y en este momento ya no tienen tratamiento, fueron dados de alta, podría decirse que son pacientes relativamente sanas, si ya tuvieron su sobrevida, su tratamiento, si ya no están tomando medicamentos. Si están tomando medicamentos, son pacientes inmunosuprimidas, si entonces pueden tener un mayor riesgo de contagio. Sin embargo, no ha sido tan significativo que si ustedes lo vieron, no aparece en la lista de comorbilidades más asociadas frecuentemente. Así el caso. La cosa aquí es que en muchas ocasiones no es la única comorbilidad que tienen. Pueden tener otra, hipertensión o diabetes, y entonces eso les puede aumentar el riesgo, no por el cáncer per se, sino por otra comorbilidad asociada. Ok. Aquí pregunta Alejandra Rodríguez, ¿existe riesgo alto de muerte por COVID-19 para personas asmáticas? Y ahora que se ha cancelado sus citas preventivas, ¿qué recomienda hacer para mantener su salud estable? Sí existe un riesgo elevado en las personas con asma porque per se hay cierta predisposición a complicaciones por el asma misma. Y porque COVID, bueno, SARS-CoV-2 tiene una manera de actuar que compromete precisamente las vías respiratorias y se relaciona con neumonía. Por lo tanto, sí hay un mayor riesgo. ¿Qué se recomienda? Estar en las mejores condiciones posibles. Dice el doctor Alejandro Macías, uno de mis maestros y compañero de trabajo del Departamento de Medicina y Nutrición, hay que tratar de que el COVID nos encuentre en las mejores condiciones posibles para que si nos ataca podamos tener cierto mecanismo de defensa. ¿Qué tiene que hacer un paciente con asma? Bueno, pues estar lo más controlado posible, en la medida de lo posible no suspender su tratamiento. El hecho de que se hayan suspendido las citas no quiere decir que el tratamiento se suspenda. Todos los sistemas de salud previeron, por ejemplo, que el paciente no tuviera que ir cada mes, sino que fueran, inclusive que no fueran ellos, que fueran los familiares para surtirles el medicamento por 3 meses, de tal manera que no lo suspendieran. Si existe cualquier situación mínima de malestar o de alguna situación que ellos pudieran creer que se pusieran mal, llamarle a su médico si no se pueden desplazar, tratar de no saturar, por supuesto, los sistemas de salud y estar lo más alejados posibles. Tanto los pacientes con asma como a todos los pacientes que pueden tener riesgo, las medidas son las mismas. Lavado de manos, uso de cubrebocas, distanciamiento social. Y yo agregaría una careta si van a estar en un lugar como, por ejemplo, tenemos que ir al mercado. De verdad, yo me pongo cubrebocas y careta. ¿Sí? Y así de sencillo. Y obviamente mis lentes, no uso gogles, uso estos lentes porque en este momento no estoy bien, en este momento no estoy viendo pacientes, pero no veo, no trae, la persona que tiene que es COVID positivo, pues no trae un color que me ayude a identificarla, ¿verdad? Entonces, entre mayores barreras tenga, mejor. Con eso, y si el paciente está en las mejores condiciones, tanto con asma, diabetes, hipertensión, no suspende su tratamiento y su calidad de vida está bien porque hace ejercicio, comer de una manera correcta. Incluso se ha hablado de comer omega 6, omega 3, vitamina C ayuda mucho. ¿Cómo lo tomas? No necesitas comprarte unas cápsulas, necesitas comer balanceado. ¿Sí? ¿Dónde están? En el pescado, en el aguacate, en las nueces, en ciertos alimentos que ustedes garantizan una dieta rica y variada, no necesitaríamos ni siquiera tomar capsulitas, ¿verdad? Eso es lo que puede hacer cualquier persona que tenga un riesgo. Ok, muchas gracias. Fanny Alne pregunta, ¿es cierto que los pacientes recuperados de COVID se hacen inmunes? Hay muchas dudas de esto, de la inmunidad. ¿Qué es lo que sabe la ciencia? Sí es cierto, pero aparentemente por un tiempo. Ahorita vamos a los 4 meses y se cree que sucede porque hay una inmunidad que se da primero por anticuerpos. Entonces, primero la producción de anticuerpos te permite que durante unos meses tengas un mecanismo de defensa, pero durante 3 o 4 meses y luego va a bajar. Pero hay unas células que se llaman células de memoria, que aparentemente pueden dar el repunte. Y entonces eso ha sido muy bueno. Esta información acaba, es que de verdad ahora sí que literal, todo acaba de salir ayer, hace 15 días, o sea, es un tipo de investigación que se está haciendo muy rápido, inclusive no les comenté, pero a nivel mundial y por supuesto con bioética, que es la instancia que regula la investigación en humanos en México, sacó lineamientos para que se puedan aprobar de una manera más rápido estudios de investigación que generen conocimiento nuevo para el manejo.
de esta pandemia. Entonces, literal, todo salió ayer, salió antier, etcétera, etcétera. Y ya se sabe que las células de memoria pueden dar ese refuerzo. Entonces, la inmunidad al día de hoy, que se sabe, es más o menos por anticuerpos de entre 3 y 4 meses, pero sabemos que va a bajar. ¿Qué va a pasar después? Todavía no estamos seguros, pero recuerden que va muy poco tiempo, no podemos hablar de muchas cosas. Es como si ahorita le digo, si me preguntan, ¿hay malformaciones congénitas asociadas? Todavía no sé, porque los niños están haciendo apenas, entonces va muy poco tiempo de que los casos se están preparando y va muy poco tiempo de que los casos documentados están cumpliendo esos meses de inmunidad, pero al día de hoy con esa cantidad de tiempo sí, hay inmunidad. Ok. Lo cual no significa que no usen cubrebocas, ¿eh? Eso no les da, no, eso no les autoriza a no usar cubrebocas, porque recuerden, primero, son ejemplo, donde estén, son ejemplo, y segundo, ¿qué tal si en 6 meses les decimos, ¿qué creen que no era cierto? Resulta que si hubieran hecho y vuelto, entonces, mientras no sabemos y nos estamos moviendo entre cierta incertidumbre, pues yo les sugeriría que siguieran con las medidas estándar. Ok. Hay una pregunta en específico en cuanto al embarazo. Dice, doctora de Valeria Vázquez, estuve leyendo varias noticias referente a las mujeres embarazadas con el virus. Algunos decían que sus bebés nacían con el virus, otras no. ¿Qué tan verídicos son estos tipos de noticias? Yo les sugeriría que se refirieran a estudios científicos como tal. Los que yo leí, no necesariamente el bebé nace con COVID. Ok. Y, dice Liz Asba, si una persona le da COVID, después de su recuperación, ¿puede volver a practicar actividad física como antes? Sí, si no tuvo complicaciones y si las tuvo, va a pasar un tiempo para la recuperación. Yo lo que les recomendaría es, si ya está totalmente recuperada, que vayas teniendo actividad física de manera paulatina. Pero sí, podrías volver a la vida normal. Sobre todo los jóvenes, a los jóvenes les está yendo bien, a los jóvenes muy, muy jóvenes, me estoy yendo abajo de los 30 años, normalmente les está yendo bien y se recuperan al 100% y no quedan con secuelas. Ok. Bueno, pues Pero yo tengo... obviamente depende de cómo estaban antes. Ok. Yo tengo una pregunta que es, tú como integrante de los consejos médicos y demás, y ante la apertura económica que se ha dado por la pues, imperante necesidad de sacar adelante la economía, que ha sido el golpe terrible y tardaremos varios años en recuperarnos, pero ¿cuál es el comportamiento? Porque ya todo el mundo anda en fiestas, en reuniones y la sana distancia ya quién sabe dónde quedó y al cabo que ya los hospitales están mejor, etcétera. ¿Cuál es un comportamiento responsable, sobre todo los jóvenes, que nuestra audiencia es de jóvenes, que debieran tener? El otro día yo iba por aquí a la vuelta de mi casa y de una casa salieron 10 sin tapabocas, como que estaban en la fiesta. Sí, la verdad es una situación lamentable y es una situación cultural. Si bien es cierto, la reapertura de muchas actividades ha sido una necesidad económica, porque en efecto, pues tenemos que comer y las cosas se tienen que hacer. Te insisto, la inseguridad alimentaria se da, por ejemplo, unas cosas porque no las puedo consumir y otras, no las puedo comprar y otras porque se encarecieron mucho porque no hubo producción. ¿Qué necesitamos? Por supuesto, hacerla. ¿Qué sería lo ideal? Pues obviamente que fuéramos un país, un pueblo que entendiera los riesgos a los que estamos viviendo. Si ustedes ven desde el punto de vista sociocultural, vean a los japoneses, a ellos no los tienen que obligar a que las cosas se hagan, se dice y se hace. Me queda muy claro que son situaciones culturales, pero en este momento deberemos de apelar a la conciencia de eso. Yo les pediría a los jóvenes que fueran muy prudentes y de verdad que se pongan a pensar, a ver, si ellos se enferman, de verdad lo más seguro es que les va a ir bien, ¿eh? O sea, por su edad, por su situación de salud, se van a recuperar. Pero ¿y sus papás? Sus papás, si ellos se contagian, no garantizan que sus papás no tengan una infección porque alguien los va a atender. Y la primera que va a estar ahí atendiéndolos va a ser la mamá, ¿están de acuerdo? Y si la mamá tiene diabetes, hipertensión, tuvo cáncer, tiene obesidad, está mal, X, van a garantizar esa situación con la mamá. No saben la cantidad de adultos mayores que fallecieron posterior al Día del Padre. O sea, de verdad, tristemente. Yo tengo 2 casos cercanos
Posterior al Día del Padre, después de la fiesta, a los 15 días uno, a las 3 semanas otro, y peor aún, en un caso muy particular, fallece a las 3 semanas el papá y a los 2 días la mamá, ¿sí? Y festejaron el Día del Padre y qué padre se le pasaron, pero era necesario. Entonces, en esta situación es una situación de conciencia y el gobierno, tanto estatal como federal, nos están bombardeando de manera constante. Entonces, es importante que eso lo tomemos en cuenta, que veamos el gran esfuerzo que hay en todas las instituciones para resguardar la sana distancia. Ejemplo, platicaba yo con mis alumnos. ¿Ustedes creen que está siendo fácil, por ejemplo, para la Universidad de Guanajuato y todos los profesores, Erika, tú eres también profesora de ahí, creen que está siendo para nosotros fácil hacer las cosas desde la virtualidad? No, no es tan sencillo, no es subir un PDF y estar presente, es calificar, es hacer circo, maroma y teatro para poder captar tu atención, para poder lograr las competencias. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande en menor tamaño cada uno de los profesores, de manera magna la inversión que se ha hecho en todas las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, más en las públicas, para que haya recursos tecnológicos, para que tengan internet, todo para que no haya actividades presenciales. De tal manera que lo menos que podríamos hacer es eso, respetar. Si no voy a clases, pues no me voy a la pachanga, ¿sí? Tengo muchas ganas, sí, que qué pena que me tocó vivir esto. Chicos, lo siento en el alma, yo también me estoy quejando porque a mí se me cancelaron como a muchos mi actividad. Entonces, todos estamos sufriendo por eso, pero creo que lo primordial es la vida y eso es en lo que hay que pensar. Entonces, si pensamos en que si yo no me infecto, pues no voy a infectar a la persona que más amo con la que vivo, pues creo que por ahí podemos empezar. Muy buena referencia, la verdad es que creo que es un excelente ejemplo de que a los jóvenes les va a ir bien, pero quién sabe a su familia, ¿no? Porque no sé, yo he escuchado que cuando ya casi le da un miembro de la familia, casi le va a dar a todos, ¿no? Por la convivencia, porque no hay mecanismos de protección, etcétera. Entonces, ha habido familias enteras que han muerto, ¿no? En todo el mundo. Entonces, ¿por qué? Porque ya no hay tapabocas, ya no hay nada. Hay una convivencia en un espacio donde el virus está continuamente fluyendo. Entonces es una carga viral muy alta. ¿Tienes tiempo de un par de... ¿Sí? Dice, sí, claro que sí. Si ustedes tienen tiempo, por supuesto que sí. Daniela González, ¿cuál es la cantidad o porcentaje aproximado de casos COVID positivos en niños de 6 hasta los 12 años? Esta es una buena pregunta porque no, pues es que al niño no le da, ya andan con el niño en el súper, en todas partes. ¿Cuáles son las precuelas que están presentando? Bueno, eso ya, de recuperados, los pacientes, las precuelas que están presentando los pacientes recuperados de todas las edades, son 2. Fíjate que en los niños no te sé decir exactamente la cantidad, o sea, una cifra, lo que sí es cierto es que sí hay casos y desgraciadamente ha habido muertes en niños hasta de 3 años, 4 años, bebés de 9 meses fallecidos por COVID. Entonces sí es una situación que se tiene que tomar con seriedad. Hubo un tiempo al principio de la pandemia que decíamos los niños no se infectan y si los niños se infectan les va bien y no, ya se está viendo que no. Te digo que inclusive durante un rato hubo un momento en que las embarazadas, pues sí, había como el cuidado, ¿verdad? Pero no era como tan importante hasta que se vio que de verdad es un problema serio el llegar a ser la primera causa de muerte en una embarazada en el país. Imagínense ustedes la gravedad. Entonces sí, sí sigue habiendo casos, no, quizá no tan alto el número de las edades, si se acuerdan de las barras que presentamos, es una barra muy chiquita contra una barra muy alta de adultos jóvenes y vuelve a bajar un poquito en los adultos mayores, pero se dan los casos y la mortalidad se da, ¿sí? Eso es definitivo. Ok, Y, sí. ¿qué pasa con los pacientes que se recuperan de COVID? Bueno, es totalmente incierto. Casi te diría que habría que ver un caso de una manera muy particular. Todavía es una enfermedad con mucho que estudiarle y el cuadro clínico todavía hay mucho que estudiarle. Por supuesto, hay quien tiene ya mucha experiencia. Hay neumólogos infectólogos que ya están súper expertos en esto, pero que obviamente han adquirido la experiencia paciente a paciente. ¿Qué pasa antes? ¿Qué pasa después? Depende mucho de la condición clínica del paciente.
muchísimo. Lo que es cierto es, cuando el cuadro clínico se da, cuando empiezas a tener la sintomatología y están muy al pendiente porque obviamente como es una enfermedad de conocimiento nuevo, las definiciones operacionales están cambiando de manera constante y se van agregando síntomas. Ejemplo, al principio no era tan importante que perdieras el sentido del gusto y el del olfato y ahorita ya es un síntoma importante. Ese ya te guía al diagnóstico, entonces hay que estar al pendiente de eso. Pero cuando tengamos la sintomatología, ¿qué hay que hacer? Cuidar primero que nada nuestra salud, nuestra saturación, hay que conseguir un oxímetro, estar en niveles de saturación elevados y de una manera muy importante desde ese momento entender que ya éramos contagiantes, pero cuando tenemos el síntoma, por supuesto, más, abrir ventanas, dormir solos, tener nuestros propios trastes, lavar nuestra ropa de manera separada e individual con agua caliente, todo lavado con cloro, nuestra higiene de manos, el aseo de nuestro cuarto, el aseo del baño que se utiliza, el distanciamiento social y si es necesario que convivamos con alguien en nuestra casa, cubrebocas nosotros, cubrebocas ese alguien. Si es posible no estar en el mismo cuarto, inclusive. Pero hay ocasiones en que estás de acuerdo que no es posible. O sea, te pones a pensar, mandamos al confinamiento a tanta gente que vive en un solo cuarto. Están hacinados. O sea, también hay muchas cosas que por eso se tienen que individualizar, ¿sí? Y cuando obviamente baje la saturación o haya dificultad para respirar, dolor de pecho, de manera inmediata, buscar atención médica para que se dé la atención lo más pronto posible. Ok. Aquí hay una pregunta muy específica de Laura Navarro. Si después de haber tenido COVID quedan secuelas como caída de cabello, ¿se quita con el tiempo o se tienen que tratar? No lo sé, caída de cabello sinceramente no lo había sabido. No sé qué tratamiento pudo haber tenido porque se empezaron también a hacer a dar muchos tratamientos que no están avalados por COFEPRIS y que la OMS ya ha dicho que no sirven. Entonces, no sé, tendríamos que ver qué tomó, pero por COVID, que yo sepa, no es un efecto secundario, ¿eh? Ok, Una, gracias. Y la última, el COVID tiene mayor probabilidad, y creo que esta es muy importante porque viene el invierno y cuáles son las medidas que tenemos que tomar. El COVID tiene mayor probabilidad de contagio dadas algunas temperaturas. Ejemplo, ¿el virus del COVID se impregna con mayor probabilidad al humano en el invierno? sí, aparentemente las temperaturas frías van a ayudar a esa parte. Por eso se esperaba que cuando llegara a México con el calorcito estuviera un poquito más tranquilo. Y pues no tuvo mucha palabra de honor, ¿verdad? Pero sí tiene que ver precisamente con las temperaturas. Y aparte, acuérdense que tiene un nivel de contagiosidad que depende de que yo esté susceptible. Y en ciertas temperaturas, en ciertas fases como el invierno, yo estoy más susceptible porque seguramente tengo una predisposición. No sé, me inflamé, tuve otra infección respiratoria que me predispone, una gripita y pum, entra. ¿Sí? Ok, pues muchísimas gracias, doctora Mónica. Hay muchas otras preguntas, pero pues ya no queremos abusar. Pero hay muchísimas felicitaciones. Quiero hacer énfasis en muchos, que qué interesante información, que qué excelente conferencia, etcétera. Entonces, pues yo a nombre de la Asociación Unidas Podemos por Guanajuato, queremos hacerte la entrega de un reconocimiento virtual que luego tenemos llegar de manera material. Pero Unidas Podemos por Guanajuato otorga el presente reconocimiento a la doctora Mónica del Carmen Preciado Puga por su valiosa colaboración como ponente en la charla virtual La salud de la mujer frente a la pandemia. Queremos a nombre del Consejo Directivo, que son Windy, Prince, Denny y Claudia, darte las gracias por haber aceptado y por haber compartido todo tu conocimiento en este tema con todos nosotros. No sé si quieres agregar algo más. No, pues nada más, muchísimas gracias. De verdad, para mí fue un honor. Espero que les sea de utilidad. Debo de dejar claro que mi línea de investigación no es COVID, pero es un tema que en este momento tenemos que conocer todos por muchas situaciones en la vida. Así que espero de verdad que les haya servido la información. Muchísimas gracias, Erika, por invitarme. Muchas gracias a todas las chicas por la paciencia que me tuvieron y todo el apoyo. Muchísimas gracias. Y a todos por su interés. Gracias.
Y a nuestro auditorio solo me queda invitarlos a que nos sigan a nosotros como asociación. Somos una asociación que promueve y fomenta la equidad de género en 3 líneas principales, que son el autocuidado y salud, el empoderamiento y liderazgo y también la prevención de la violencia. Entonces los invitamos a que nos sigan en nuestras redes y ahorita les van a compartir información sobre sus unidades de participación y constancias. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias, gracias, Erika. Hasta luego. Que estén muy bien. Bye.